Si eres de Ciudad Real, es posible que te hayas encontrado con algunas de las esculturas que decoran los parques y las plazas de esta ciudad. Dos de los ejemplos más icónicos que tenemos aquí son el Arlequín, en los Jardines del Torreón, y el Penitente, situado en la Plaza de la Merced. Y hoy visitaremos el taller del creador de estas y otras obras importantes, Fernando López Gómez, también conocido como Quirico. Arquitecto de formación, pintor, escultor, profesor, delineante, grabador, dibujante, rotulista. Hoy visitamos el taller de Quirico. Acompáñenos a este viaje por el arte contemporáneo de Ciudad Real. Hombre, Irene, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Pasa? Gracias. Bueno, me gustaría empezar la entrevista preguntándote cómo descubriste tu interés por el arte y si hubo algún momento o evento clave que marcase el inicio de tu carrera. Es un poco largo de contar, ¿no? ¿En cuántas palabras quieres que te lo diga? En las que tú consideres. Es un... A ver, el interés por el arte surge desde, aunque parezca un tópico, desde pequeñito. Desde niño yo siempre trasteaba con cosas, yo me hacía mis propios juguetes, como muchos niños, ¿no? Porque jugábamos con una caja, con un palo, o haciendo con las cajas un castillo, lo que fuera. O sea, a través del juego estableces una serie de rutinas y de pronto tu sensibilidad se va volcando hacia algo. Y ese algo está condicionado por el hogar familiar, ¿no? La casa de mis padres. En la casa de mis padres, en el salón donde estábamos, pero había en un lado Las Meninas, una reproducción del cuadro de Las Meninas, y en el otro lado una reproducción del entierro del Conde Orgaz. Y había un tercero también en ese salón de casa, un Goya, que es el manteamiento del pelele, un pelele que mantean así. Eran 3 reproducciones muy buenas. Y luego en otra sala de la casa de mis padres había algo muy importante que era algo que también me llamó mucho la atención, condicionó mucho mi vida, que era unas pinturas de tías abuelas mías, ¿no? Pues en los momentos que te quedabas mirando a las musarañas que decía mi madre, niño, ya te distraes con el sonido de una mosca. Yo me acuerdo que miraba profundamente aquellos 2 cuadros. Mira, te voy a enseñar la memoria de una persona que estaba haciendo su tesis doctoral sobre mi obra. Hay una primera parte que es autobiográfica, es el título de mi abuelo, la farmacia que montó mi abuelo, que se llamaba Gran Farmacia Moderna, y este es el autor de la casa que se va a inaugurar, y aquí se demuestra. Él hizo unas postales para la farmacia y otras postales para su casa. Entonces, como veréis, pues la reproducción está siendo bastante fiel a lo que había. Y él editó unas postales en los años 20. Esta concretamente es del año 37, del 5 del 10 del 37. Yo empiezo a ir con 11 años, con 12 años empiezo a ir en el 63 a la Escuela de Artes de Ciudad Real como alumno. Cuando salía del colegio, por las tardes íbamos a las clases de dibujo que daba Antonio López Torres. Y yo luego ocupé esa plaza, yo luego he ocupado esa plaza durante 35 años. La plaza de dibujo de la Escuela de Artes de Ciudad Real. Porque la Escuela de Artes de Ciudad Real al principio estaba en la calle de la Mata, más o menos a la altura de la esquina de Mafre,
En el 61 se hace una nueva escuela de artes y el director es don Jerónimo López Salazar, que también en aquella época era profesor mío en el Colegio de los Marianistas, o sea, que profesor de dibujo. Y de pues, maestros como López Torres, como has comentado, Sí. también Villaseñor, tengo entendido que tuviste algún contacto, que lo conociste. Claro, porque yo cuando me voy a estudiar a Madrid, yo hago PREU, yo hice PREU en el año 68, entonces me fui a Madrid, empecé a estudiar arquitectura y mientras estudiaba arquitectura hice el ingreso. Me preparé para el ingreso en Bellas Artes porque me llamaba mucho la atención. Cuando ya no tenía vuelta atrás, me matriculé casi en secreto y entonces convencí a mis padres de que solamente iba a hacer Bellas Artes, que dejaba arquitectura y que seguía en Bellas Artes. En aquella escuela de Bellas Artes, la totalidad, ¿no? Pero la mayoría de los profesores eran manchegos. O sea, a mí me dio clase Manolo López Villaseñor, en tercero, me daba clases de procedimientos pictóricos, pintura mural, se llamaba la asignatura, pintura mural y procedimientos pictóricos. Y además era un hombre muy afable, te hacías amigo de él. Me dio clase Francisco Nieva, el valdepeñano Francisco Nieva, que nos daba clase en un cuarto de escenografía. Era la asignatura, se llamaba escenografía. Luego me dio clase Guijarro, de pintura 2, me dio clase Agustino, Guijarro era de Villarrubia a los Ojos, la gente, no sé si lo ha conocido, Antonio Guijarro. Su ayudante era Ángel Rojas, natural de Ciudad Real, algo mayor que yo, de la edad de mis hermanos, pero era un ayudante, un profesor joven, digamos, ¿no? En aquella época. Luego Agustín Úbeda, que también era manchego. Luego estaba Donaire en la clase de volumen y dando numismática, daba el diseño de monedas, el saber aprender a hacer relieves para hacer monedas, ¿no? Y al final, pues eso, fíjate, no sé si nombraba 4 o 5 profesores que eran todos naturales de Ciudad Real. Y el único que no daba clase, el año que yo entré, pero había dado clase 2 años antes, era Antonio López García. ¿Y el contacto con tantos artistas manchegos, como has comentado, ha afectado de alguna forma, ¿no? Sí. tu manera de crear o de... Sí, sobre todo mi manera de entender la enseñanza, porque te enseñaban el oficio, pero no te hablaban de, yo qué sé, de Picasso, de Kandinsky, de Miró, no te hablaba nadie. Pero es que yo fui luego alumno de arquitectura y en Madrid te hablaban con cuentagotas de los arquitectos famosos y de los que hoy consideramos grandes arquitectos y tal, pues tampoco. Y la Bauhaus pues era un tema casi clandestino. Yo lo digo con reservas porque a lo mejor otros alumnos que hayan avanzado en la arquitectura tienen otra percepción, pero la percepción que yo tengo de los años que estuve es que a mí no me hablaban de cosas que luego nosotros como profesores sí hemos dado información de ese tipo. ¿Y por qué crees que podía pasar esto? Porque había mucha incultura en este país. Yo creo que había mucha incultura. Más de lo que... ¿Sabes que ahora la gente presume que si la gente joven no tiene cultura, que si tal? Pero antes había mucha incultura también, o sea... Y en ese momento, sobre todo en esos inicios, cuando tú decides dedicarte al arte, tu familia, que bueno, en un principio tú le hayas comentado que... Mi familia, mis padres que ibas a hacer al principio arquitectura. no les gusta la idea de ser un artista estaba muy mal visto, Claro. y no les parecía, ¿cómo te vas a ganar la vida? O sea, ¿cómo te vas a ganar la vida? ¿Cómo se gana la vida una persona que estudia Bellas Artes? No le gusta que deje arquitectura y me meta en Bellas Artes de lleno. De hecho, ahí tengo una fuerte discusión con mi padre y bueno, y lo que pasa es que mi madre era muy habilidosa y era una mujer muy dialogante, supo reconducir la situación de diálogo entre mi padre y yo y bueno,
pues al final vas, pero no les gustó. Ellos preferían, les hubiera gustado que yo hubiera acabado arquitectura, pero yo no. Empezaste arquitectura, has trabajado, bueno, trabajas escultura y también pintura. ¿Cómo te enfrentas tú, digamos, al lienzo en blanco? ¿Cómo surge, ¿no? esa...? Si te das una vuelta en lo que ves por el estudio, pues todo tiene bocetos previos, no hay... Nunca se sabe cuál es cuando hay un lienzo en blanco, lo que hay es un primer trazo. Yo empezaba de una manera intuitiva, al principio un poco hacer por hacer, luego a medida que vas desarrollándote intelectualmente ya la cosa cambia, ya pasas de la acción empírica de aprender haciendo a hacer ya pensando, ¿no? Pintar pensando y pensar pintando, ¿no? Que es una doble acción de ida y vuelta, ¿no? Pero ya pintas sabiendo un poco lo que quieres pintar. Pero para eso tiene que pasar una serie de años, tiene que haber una cierta madurez. Y en cada caso es diferente, porque está la personalidad individual del artista, ¿no? O sea, el tema del arte es que es muy complejo, ¿no? No es un tema... No es pintar y ya está. O sea, en España hay mucha afición a la pintura. Yo siempre lo comparo con el fútbol, ¿no? Digo, para que haya buenos pintores tiene que haber mucha cantera de pintores. Y en España, como nos dijo a nosotros en su día un profesor, siempre se acercará a alguien que te dirá, yo tengo un tío que pinta, yo tengo un primo que pinta, mi prima pinta, mi hermana pinta. Dice, siempre se parará alguien a hablar con vosotros. Y en aquellos tiempos de estudio de Bellas Artes que había que pintar del natural, una de las asignaturas, la asignatura de paisaje, necesariamente había que salir por Madrid, plantar tu caballete en una calle. Es verdad, lo que decía aquel profesor, iba a misa. Siempre que he pintado al exterior, siempre se acercaba alguien que te anuncia que tiene un familiar que pinta. Sí. Hay que diferenciarlo de lo que es luego ser un artista, porque no es lo mismo pintar que ser un artista. Exacto. Ser un artista de las artes plásticas o de la imagen, o intentar serlo. Porque ser un artista no es porque uno diga soy un artista, sino son los demás los que tienen que decir que tú eres un artista, o es tu obra la que te tiene que definir como artista. Es tu trayectoria personal, tu obra, todo aquello que te rodea, lo que te define como artista. Y luego hay gente que pinta, y hay gente que hace esculturas, y hay gente que hace manualidades, y hay gente que hace artesanías. Pero ser un artista en todos los órdenes de las artes en general es muy complicado. ¿Te decir que es un acto intelectual? Sí, pero sí, claro. Porque o sea, separando el acto de pintar simplemente con la parte... La acción de pintar. Claro, la acción de pintar con la intelectual, tenías que juntarla, claro, para, digamos... Sí, es como tocar un instrumento o crear canciones, ¿no? O sea, claro, tú puedes aprenderte una canción, pero tú no estás creando... Claro, tú puedes interpretar a otros autores, tú puedes tocar instrumentos, puedes aprender el piano, el saxofón, lo que quieras, y puedes cantar o puedes bailar, pero ni una cosa te hace músico ni la otra te hace bailarín, te hace aficionado a la música o aficionado al baile. El siguiente paso, el paso al mundo profesional, es mucho más complejo. Necesitas poner mucho de tu parte, echar muchas horas, te cuesta dinero. O sea, parte de tu vida te cuesta sacrificar a tu familia. De la parte de mi estudio hay una parte que la dedico solo a pintar y otra parte que la dedico fundamentalmente a hacer las esculturas, las grandes esculturas, ¿no? La obra pública.
Cuando estás realizando una obra, ¿tienes algún, bueno, no truco, algún momento en el que digas, ya sé que esta obra está finalizada o...? No, nunca... las obras nunca están acabadas. Siempre se puede ir más allá, ¿no? Las obras te abandonan o las abandonas tú, pero siempre se puede ir más allá. Si dejas una pieza y consideras que la estás dejando a medias o porque el cliente te la quita o porque el tiempo se acaba o porque... Pero es muy difícil decidir que una obra está acabada, que es redonda, que ya no tiene nada que aportarle. Es muy, muy difícil. Una obra siempre la cierra el espectador. No continúas sobre la misma pieza, pero continúas sobre el mismo tema y con la misma técnica, ¿no? Ahora todo vale, ¿no? Ahora en este momento que estamos en el fin del arte, según dicen algunos, ¿no? La muerte del arte. La muerte del arte se lleva anunciando mucho tiempo ya. Se lleva anunciando mucho tiempo, ¿verdad? Sí, pero sí, como la muerte del teatro, como la muerte del cine, bueno. Yo creo que el arte no muere mientras haya una persona sensible y que tenga algo que contar diferente a lo ya visto o vivido. Son experiencias individuales que ni siquiera la inteligencia artificial va a poder con ellas, ¿no? Porque detrás de la inteligencia artificial siempre hay personas, o sea, eso se pongan como se pongan. Y entonces hay un tipo de, digamos, de interconexión, ¿no?, entre la escultura, la pintura, lo que haces, entre la forma, digamos, de expresarlo. ¿Hay algún tipo de, digamos, lazo? Sí, hay un lazo. Y ese lazo es súper elemental. Lo que quiero mostrar es que ese cartel es mío, pero lo presenté a nombre de otra persona. ¿Por qué? Porque solamente te podías presentar con una obra. Y ese año me presenté con 2 obras. Yo me quería llevar este concurso de las fiestas de San Isidro, pero competíamos contra profesionales. Claro, este cartel es del año 78, ¿no? Pero en esa época había limitación de tonos de color, de colores, había la cuatricromía, no estaban las imprentas extendidas, y era muy cara. Y bueno, había una serie de bases, había que hacerlo 50 por 70, ese cartel está hecho todo a témpera y todo a pincel. Claro, eso hoy día lo más haces... económico, pero más difícil. Eso hoy día lo haces, no, es más económico, pero te tiras 15 días haciéndolo, o te tiras una semana... Claro. Porque primero hay que dibujarlo, hay que... Sí, imprimar, ¿no? Imagino claro, todo hacer las reservas de color pertinentes, porque va por colores planos, etcétera. Había gente que estaba acostumbrada a hacer los grandes carteles de las películas de cine. De los anuncios, ¿no? De los anuncios, de los anuncios. Sí, el cartel y los que ponían en las fachadas de los cines de la Gran Vía y del Cine Castillo aquí y tal, que se pintaban a mano, se pintaban de un fotograma de la película, pues... Y manejaban estas técnicas estupendamente, ¿no? Yo siempre no me desdigo de lo que he hecho. Siempre, aunque pase el tiempo, vuelvo sobre mi obra. Y además esta afirmación me vino cuando hice El Penitente. Cuando hice El Penitente, a ver, porque yo en la obra pública que tengo en Ciudad Real, primero me encargaron Sor Ángela de la Cruz, que era una monja. Ah, sí. Luego resulta que fue beata y luego es santa, ¿no? Y aquello fue una ópera prima que yo tenía una idea totalmente distinta. Yo quería ponerla a ras de suelo, como sobre un empedrado, como si viniera por una calle, como si hubiera recorrido un espacio, y siempre en la escultura yo siempre... Como para que hubiese más interacción, sí, ¿no?, con la propia escultura. Yo en la escultura siempre he buscado, a partir de un volumen muy rotundo, el movimiento. Ha sido mi obsesión en la escultura. Una piedra artificial que desde luego no se va a desmoronar. Y es una obra que lo que sí pasa es que la vandalizaron, ¿no? Le rompieron la cruz varias veces y tal. Entonces ha ido sufriendo alteraciones, arreglarle una mano que le rompieron, ponerle la cruz que le rompieron, ahora la cruz es de bronce. De pronto a mí me piden hace unos años me pidieron permiso para intervenir sobre la escultura, y yo se lo di, porque yo de esa escultura
la entiendo como ópera prima, pero han cambiado sus circunstancias y no me importa que hayan intervenido sobre ella. Además, creo que ha intervenido un antiguo alumno, ¿no? Que hace la cruz, la rehabilita, la restaura. Esa cruz que has comentado. Esa cruz que era de hormigón y que la habían roto, pues la hacen de bronce y ya está ahí y tal. Pero luego le ponen el aro de santidad, también metálico, no sé qué, y me piden permiso y digo, pues sí, si queréis, sí, no me... ¿No te pareció? No me quita ni me aporta, ¿no? Como consecuencia de... Primero, Ismael, el joyero, me dice que el carnaval está teniendo mucho tirón y que él no tiene ya no sabe qué hacer para que regalen en carnaval. Él aquí en Ciudad Real. Aquí en Ciudad Real él hacía unas placas grabadas, una serie de cosas, y entonces me dicen, ¿podrías diseñar algo? Y yo le diseño ese arlequín y lo pasamos a bronce. Y él me encargó, pues no sé si fueron 22 o 40, me encargó un montón. Que él al año siguiente me vino y dice, mira, esto sobre la tuya, esto no es parte de mi negocio, yo me quedo con lo que te he comprado y te he pagado y tal. Dice, pero a partir de ahora tú te encargas del ayuntamiento, porque el ayuntamiento lo adoptó. Sí, como una imagen, como imagen del carnaval de Ciudad Real. Que llevan 35, 36 años dando, ¿no? Pues desde el año, va para 40, desde el año 86, el concejal de festejos que entonces era Rafael Romero Cárdenas, me encarga para la Semana Santa, en la que también estaba algo para regalarle al pregonero de la Semana Santa. Él, que había comprado el arlequín para regalárselo al ganador del Domingo de Piñata y al pregonero del carnaval, porque antes se daban 2 arlequines de bronce, uno al pregonero del carnaval, que traían pregoneros famosos, que si Martes y 13, yo que sé, Espartaco el torero, Mingote. Quizá tenía más peso el carnaval en ese momento que hoy en día. Tenía mucho peso. Y el arlequín, entonces, cuando tú lo concibes, no lo concibes como una gran, digamos, escultura. No, eso es un regalo, es una escultura. Yo lo concibo primero como esa pieza y lo que hago es hermano al penitente con el arlequín. ¿Y en qué momento pasa de ser un, digamos, pues eso, un trofeo Eso es lo sorprendente. Lo sorprendente es que la Asociación de Cofradías ya en los años 2000, sí, en una junta, sin hablar conmigo, en una junta que hacen ellos, deciden que como ha sido declarada la Semana Santa de interés turístico regional, pues deciden presentarse en la junta, se llevan la obra y dicen, vamos a encargarle a un artista de Ciudad Real, al autor de esta obra, a ver si hace un monumento a la Semana Santa a partir de esta obra y tal. Y cuando tienen el visto bueno de la Junta como entidad pagadora de la obra, me lo comunican. Entonces me dicen que les pase un presupuesto y entonces que sí, estoy dispuesto a hacerla. Claro, eso 30 años después prácticamente de haberla hecho, me encargan que amplíe mi propia obra. Claro, yo estaba en otra pantalla, pero digo, joder, ¿y por qué no? ¿Por qué no voy a encargar? ¿Por qué no? Y ahí mi cabeza sí hace un ir y venir, y es donde decido que no me tengo que desdecir de nada de lo que he hecho a lo largo de mi vida. Claro, como has comentado. Que no me arrepiento para nada de ninguno de los pasos que he dado. Entonces no hay ningún tipo de modificación en general. O sea, sí, lo que hago es bajarle el velón, porque por la forma de fundirla, el que se entrega es una pieza que va muy recogida para que sea más fácil fundirla, porque eso se fundía a la arena. Entonces al fundir la fundición a la arena tiene unas características y la fundición a la cera perdida tiene otras. Digo, hice el penitente, voy a ampliar el arlequín, y empecé a ampliar el arlequín. Y empecé a ampliarlo y al mismo tiempo hago la escultura Alfredo Calatayud. Entonces me meto con esa escultura que es la que hay en el parque, que
que es 4 metros, de 4 metros de altura y tal, pero cuando acabo el Alfredo sigo con el Arlequín. Esa pieza le hice varios toques, pequeños rediseños dentro de la concepción general, y es una pieza a la que le tengo especial cariño. Es una pieza que sí creo que está acabada. Esa en concreto. Sí. Totalmente redonda, o sea, esa es una pieza que no le añadiría ni le quitaría nada. O sea, ahora completaría el carnaval, porque hay más personajes. La figura del Arlequín es de la Comédie Française, el que tiene cara de gato y tal, y luego una chica muy alegre, que es la bailarina y tal. ¿Y algún día crees que completaras eso? No lo sé si lo completaré. Y con toda esta experiencia, alguien, sobre todo gente joven que quiera dedicarse al mundo del arte, ¿algún consejo que se te ocurra? Sé que los consejos son complicados, pero... Es que la vida es para unos es muy difícil y para otros parece que es como más fácil, ¿no? Pero también hay que tomar riesgos, ¿no? Es el curso 81-82, nos hacemos los rótulos del Estadio Santiago Bernabéu, que ponía 3 veces Estadio Santiago Bernabéu. ¿Cuándo? Pero el Mundial, bueno, el Mundial fue en junio por ahí, o sea que sí tuvimos el invierno del 82. Pero de aquella experiencia dura salió también que nos contrataron para hacer el primer McDonald's de Europa, que se puso en Gran Vía en Madrid y que aún está enfrente de Telefónica. Sí. Y luego había dos M de McDonald's en bronce, con teselas de mármol. Pues, por ejemplo, esa experiencia, yo, mientras hice todo aquello, no era consciente de lo que estaba haciendo. Yo me tiré ahí a la piscina. A base de mucho esfuerzo, conseguir ese proyecto y seguir hacia adelante. Y hilándolo con el tema de las exposiciones, ¿tienes alguna exposición a la vista? Tengo la ilusión de hacer una exposición autobiográfica, porque la palabra retrospectiva no me acaba de gustar. Lo fundamental, algo que no podría faltar en esta exposición sería parte de esta obra, los he pintado, ¿no? Son distintas épocas, tal. Bueno, pues mi ilusión es hacer una exposición autobiográfica. El brasero me lo he traído hace poco. No, esto va donde vaya. Es un gran invento, ¿eh? Esto va donde vaya yo. Pues nada, muchas gracias. ¿Te ha gustado Quirico? la obra? Me ha gustado mucho hablar contigo, ha sido un placer. Y bueno, a mí me ha gustado mucho tu estudio. ¿Te servirá de experiencia me servirá... algo de lo que te he contado? Bueno, me sirve muchísimo. Y creo que a los que nos vean también les va a servir. Eso espero. Bueno, pues encantada. Estás en tu casa, cuando quieras podéis venir y... Gracias. Y volver a visitar. Hasta luego. Hablar con Quirico ha sido una experiencia maravillosa y se nos ha hecho hasta de noche. He aprendido perspectivas diferentes del arte y me ha enseñado que no hay que desligarse de una obra pasada. Su vida, sus anécdotas, su sabiduría o su docencia han hecho de esta entrevista una masterclass sobre arte. Sin duda, a partir de ahora veré muy diferente su obra. Y es de valorar que Ciudad Real tenga unos iconos artísticos tan importantes, la monja, el arlequín, el penitente, el Alfredo, entre muchas otras, y todo gracias a un solo artista. Gracias por tu arte, Quirico.